Además de para reconocer en él y a través suyo transmitir a todos los integrantes el agradecimiento por el servicio que el Grupo Asesor Científico Honorario ha realizado al país desde el comienzo de la emergencia, hoy contamos como expositor invitado con el profesor Rafael Radi, que es profesor titular del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UDELAR, director del Centro de Investigaciones Biomédicas y presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Lo que acordamos es que la exposición de apertura sea la suya y de nuevo le agradezco especialmente al profesor Radi en nombre del grupo de investigación y en nombre de la Facultad de Derecho haber aceptado la invitación. Es un gusto para todos nosotros y bueno, te escuchamos, Rafael. Muy buenas noches para todos y todos. Muchas gracias a la profesora Yanela Bardazano por esta invitación, que me tomó de sorpresa. Realmente nunca había estado en un ambiente vinculado a lo jurídico, aunque entiendo que hay personas de distintas disciplinas, y quizás sea un ejemplo más de lo que ha sido la interdisciplina, la riqueza de la interdisciplina y la riqueza de los diálogos dentro del ámbito académico y fundamentalmente en la Universidad de la República, pero que desbordó hacia un montón de instituciones y colegas. Así que, bueno, traté de darle un enfoque que espero que sea de interés. Lo titulé muy simple: apuntes sobre una enfermedad infecto-contagiosa emergente, COVID-19, y básicamente señalé 5 temas sobre los que voy a comentar brevemente. El primero, el derecho a la ciencia en pandemia y cómo el derecho a la ciencia y el derecho a la salud se potenciaron mutuamente en este año y medio. Una pregunta más que una resolución, el punto 2, ¿cuándo y cómo se termina una pandemia? ¿Cuándo se va a decidir que la epidemia se terminó? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se decide? ¿En qué momento va a ser? El tercer asunto, que tiene proyecciones sanitarias y jurídicas de mediano plazo, es lo que se nos viene con todo lo que es la patología no COVID y algo llamado post-COVID, y de eso que también quiero comentar. El cuarto punto es comentar algunos asuntos acerca de la incertidumbre de los contagios, dónde ocurren, cómo ocurren. La profesora Bardazano en particular me solicitó que hablara unos minutos de esto porque creo que tiene proyecciones en el ámbito laboral, educativo, etc. Y finalmente algunos asuntos que creo que son objeto del derecho internacional, que si nos da el tiempo me gustaría mencionarlo como asuntos emergentes sobre los que el país y la comunidad internacional tiene que discutir. Y para aquellos que no tienen particular cercanía con las ciencias médicas y biológicas, solamente recordar 2 siglas. El COVID-19 está originado a punto de partida de un virus que es el SARS-CoV-2. Y SARS expresa las manifestaciones clínicas de esta enfermedad y viene del inglés: Severe Acute Respiratory Syndrome, COVID-2, coronavirus 2, porque el SARS-CoV-1 fue una enfermedad que ocurrió hace ya más de 10 años, que tenía gran mortalidad, pero fue menos contagiosa que esta. Y COVID-19 es coronavirus disease 19, es la enfermedad que causa el coronavirus. Ahora, no todas las personas que tienen el SARS-CoV-2 consigo desarrollan la enfermedad. Y a su vez, una epidemia tiene que ver con el desarrollo de esa enfermedad a través de la transmisión entre las personas y generando grandes cantidades de personas infectadas a la vez, con gran impacto en el sistema de salud. Entonces tenemos un nivel que tiene que ver con el virus, un nivel que tiene que ver con la enfermedad que algunas personas desarrollan cuando se infectan con el virus. Luego tiene que ver el impacto poblacional y el impacto que eso determina a nivel de los sistemas de salud y en general la salud pública. Y en este año y medio, y en particular en Uruguay, en estos 15 meses de epidemia, porque por definición una pandemia es una enfermedad que básicamente
una parte del planeta Tierra, pero en cada país la pandemia se manifiesta como epidemia. Es más, es posible que algún país tenga la epidemia bajo control, como lo tuvo, por ejemplo, y lo tiene Nueva Zelanda, pero la pandemia sigue persistiendo. Por lo tanto, la pandemia es un problema global, que en cada región se expresa como una epidemia. Por supuesto, una epidemia a nivel local se puede llegar a controlar, pero apenas algo de los confines de esa región donde la epidemia está controlada, me choco contra la epidemia del lugar al que voy. Por eso se plantea a nivel de la OMS que en relación al SARS-CoV-2, COVID-19, estaremos seguros cuando la pandemia se haya solucionado, es decir, a nivel del planeta. Eso tiene dimensiones con la distribución de vacunas y la gobernanza, que si nos da el tiempo podemos comentar algo al final. Ahora, yo quería en el primer punto hablar sobre el tema del derecho a la ciencia, porque fue la epidemia y la pandemia dieron la posibilidad que ese derecho a la ciencia se expresara de una forma mucho más intensa de lo que se había expresado en el país hasta ahora. ¿Y por qué el derecho a la ciencia? ¿Y qué relación tiene y qué interrelación tiene con la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Y cómo el derecho a la ciencia dialoga y sinergiza con el derecho a la salud y en general expande los derechos humanos en general? Entonces, el derecho a la ciencia tiene como origen la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que ya ahí le atribuía una dimensión moral y una dimensión legal. Pero como ustedes saben mejor que yo, la Declaración Universal de Derechos Humanos no era una declaración que obligaba a los estados, sino era más bien fijar un conjunto de estándares en relación a los derechos humanos. Es en 1966, en el Acuerdo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que en el artículo 15 se define: toda persona tiene el derecho de disfrutar los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Y por extensión, eso ahora se conoce como el derecho a la ciencia. Y es importante que como comunidad académica y como sociedad debemos conocer que este es un derecho universal y las consecuencias que de la aplicación de este derecho derivan. Y el artículo 15 de este acuerdo de las Naciones Unidas largamente tenido como en un segundo plano y ha sido objeto sobre todo de los académicos y sobre todo de los académicos que trabajan en ciencia y en el área de derechos humanos, pero con el tema de la epidemia y la pandemia nos ha dado la posibilidad de entender que la ciencia es un bien común, que la ciencia puede generar bienestar, mejorar la calidad de vida en forma directa y rápida, como pasó o está pasando, pese a los avatares de esta terrible pandemia, la respuesta científica está evitando males mayores y en principio nos vamos acercando a una lenta muy rápida resolución de la misma. Y por supuesto que la ciencia ha sido fundamental para expandir el derecho a la salud. Entonces ese es un tema que me parece muy importante porque en algún punto, en la medida que el derecho a la ciencia se incorpora en la agenda de los países, las sociedades tienen que considerarlo como un derecho más que tiene que ser ejecutado en toda su dimensión. Es el derecho a realizar ciencia, es el derecho a disfrutar de los avances de la ciencia y es el derecho también al acceso a la ciencia. Por eso, el modelo de abordaje de la información científica está yendo hacia un modelo de ciencia abierta, que eso implica cambios, tanto desde el punto de vista del mundo editorial, donde se publican los trabajos científicos, como de las bibliotecas, los repositorios y el acceso que como ciudadanos podemos tener a la información científica en tiempo real. Por eso es tan importante para nosotros, y hemos insistido sobre este punto, es a nivel del país no debilitar aquellas herramientas, como por ejemplo el portal Timbó, que son herramientas que permiten el acceso a la literatura científica de calidad. Esto tiene que ver con el derecho a la ciencia, es decir, el acceso a la información científica original y de calidad en tiempo real
es parte del derecho a la ciencia y es parte que como académicos y ciudadanos tenemos derecho a poder ejercer. Esto ha sido muy importante en el trabajo, por ejemplo, de nuestro grupo asesor científico honorario y en general en todos los comités internacionales que han asesorado a los gobiernos y en los grupos de investigación que han trabajado sobre temas relacionados a la pandemia, es que prácticamente toda la información relacionada al SARS-CoV-2, COVID-19 fue pública y de acceso abierto, con lo cual todos pudimos estar informados en tiempo real de lo que se estaba produciendo en todos los centros de investigación del mundo. Entonces ese es un primer tema. El segundo tema es, bueno, pero la pandemia, esta pandemia que en las regiones se expresa como una epidemia, como una enfermedad infecto-contagiosa. Recalco en esta palabra compuesta, infecto-contagiosa. ¿Cómo se termina? ¿Cuándo se termina? ¿Quién lo decide? Y eso es algo sobre lo que tendremos que pensar en los próximos meses y donde se está discutiendo mucho en el mundo. Cuando uno estudia historia de la ciencia, historia de las epidemias y historia de la medicina, claramente se distingue que en las epidemias que ha vivido el planeta previamente, incluyendo la epidemia sobre la que mucho hablamos, que es la epidemia de influenza, la gripe llamada gripe española de 1918-1919, hay dos grandes canales de finalización de una epidemia. Uno es un canal técnico, médico, biológico y epidemiológico, que tiene que ver con la disminución del número de casos. En el caso de esta enfermedad, podría ser cuando logremos llegar a la zona del Tetris, del testeo, rastreo y aislamiento nuevamente, cuando la enfermedad se transforme en un evento endémico que forme parte de las otras enfermedades infectocontagiosas que en Uruguay aparecen en forma estacional o no estacional. Pero hay otro final, que es el final social de una epidemia, que es mucho más complejo, mucho más difícil de definir y mucho más desordenado que el final médico o el final biológico. Y básicamente es cuando una sociedad decide que ya no le importa más la epidemia, que se arregla con lo que esté porque está cansada, está fatigada o se minimiza o se disminuye la seriedad y la gravedad. Nosotros técnicamente hoy, Uruguay, estamos en un estado de emergencia sanitaria. Habría que pensar cada uno de nosotros si ese estado de emergencia sanitaria es lo que nosotros percibimos en nuestro accionar diario. Entonces nos debemos preguntar cómo va a ser el fin de la epidemia del Uruguay. ¿Será un fin signado por la ciencia y la salud o simplemente será un fin determinado por lo que los historiadores de la ciencia hablan de el fin social de una epidemia? Lo dejo simplemente planteado. Sin duda, estos dos finales, que son distintos y que temporalmente rara vez se juntan, generan conflictos, inclusive conflictos desde el punto de vista legal. Los finales de las epidemias, lo que marca la historia, es que han sido muy desordenados. Son procesos largos y procesos dificultosos, con avances y retrocesos. Y ese es un proceso sobre el que estaremos sometidos en todo el segundo semestre y quizás inclusive en parte del primer semestre del año 2022. Y esos conflictos estarán planteados. El punto 3, desafíos futuros del sistema sanitario. Uno podría pensar hoy que estamos en una etapa muy dura de la epidemia en Uruguay, con un estado situacional 4, que es el más grave, definido con los parámetros de la OMS, con un nivel de circulación comunitaria intenso y sostenido y una capacidad limitada del sistema de salud. Sin embargo, hay una campaña de vacunación que avanza, hay una inmunidad de la población que también avanza, y uno proyectaría, o proyecta, que en los próximos meses la situación va a ir hacia una etapa diferente de la epidemia y aparecerán en toda su dimensión asuntos de la salud que no tienen necesariamente que ver con el COVID. Desde el grupo liderado por el doctor Hamlet Suárez hizo un informe de cerca de 90 páginas sobre lo que es toda la patología no COVID, todo aquello que se monitorizó
pobre y malamente en pandemia, porque el sistema de salud fue redireccionado para la enfermedad transmisible, pero que sin duda tendrá impactos muy importantes en lo que es la biología del cáncer, la biología de la salud mental, entre muchas otras patologías. Y eso es algo que lo tenemos instalado y que además nos espera para los próximos años. Y ya hay proyecciones de cómo van a cambiar la incidencia de algunas de estas patologías en el futuro. El sistema de salud tiene que estar preparado para esto. Pero algo muy importante es lo que se denomina ahora el post-COVID, o el long COVID, o el COVID largo. Y sobre esto me voy a detener unos minutos porque se ha hablado poco, porque requerirá de acciones en el mediano plazo. El COVID largo representa un conjunto de manifestaciones que permanecen en aquellos individuos infectados más allá de 4 semanas luego de haber sido dado de alta. Y lo que se ve es que las estadísticas internacionales están mostrando que 12 semanas luego del alta médica, hasta 12 semanas del alta médica y más de 12 semanas, hay casi un 14% de los individuos que padecen sintomatología que ya no está relacionada con la infección, sino que está relacionada con fenómenos secuelares que dejan la infección. Ese porcentaje, cuando uno mira las gráficas, a 18 semanas, se queda en la zona del 12% y llega prácticamente a una asíntota. E incluye una constelación muy grande de manifestaciones clínicas, de las poco graves a algunas que seguramente tendrán bastante gravedad, en particular en relación a lo que es la función pulmonar. Entonces yo hice un cálculo hace unas horas en preparación de esta charla y pensé, bueno, si tenemos 350.000 casos de COVID totales en Uruguay aproximadamente, son un poquito menos, son hoy 338.000, pero llegaremos en poco tiempo a 350.000. Eso representa el 10% de la población uruguaya. Un 10% de eso son 35.000 personas. O sea que si uno siguiera la estadística internacional, uno diría, bueno, de los 350.000 que padecieron COVID, van a haber 35.000, siendo conservadores, que después de varios meses van a seguir manifestando patología. Y si uno pensara que de esos 35.000, o sea, de ese 10%, a su vez un 10% de ese 10%, tuviera secuelas muy graves e inhabilitantes, estaríamos hablando de 3.500 personas. Estos son todos datos que pueden ir para arriba, pueden ir más para abajo, pueden ser más conservadores o menos conservadores. Traté de ser bastante conservador. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aquellos individuos, va a haber un conjunto de compatriotas que hayan superado la infección aguda, pero que van a quedar con secuelas a un número de personas que no va a ser despreciable y que los va a acompañar buena parte de su vida o toda su vida. Y sobre eso el sistema de salud y el sistema científico tendrán que responder. En parte porque no sabemos realmente cuántos de estos individuos, compatriotas que fueron infectados, van a tener estas secuelas. Tampoco tenemos muy claro cómo pueden ser tratados, pero lo que sí sabemos es que a nivel internacional se están montando 2 grandes baterías de herramientas. Por un lado, unidades sanitarias interdisciplinarias para el abordaje del paciente con el COVID largo, y esto tiene esta implicancia en lo que van a ser las futuras certificaciones médicas, imaginen ustedes. Porque no va a ser solo un problema de neumólogos, no va a ser solo un problema de cardiólogos, no va a ser solo un problema de infectólogos, no va a ser solo un problema de psiquiatras, no va a ser solo un problema de etólogos, va a ser un problema netamente interdisciplinario, por el toque multisistémico que aparecen en muchos de estos pacientes que quedan con el COVID largo. Pero además, tanto en Estados Unidos como en Europa, están emprendiendo megaproyectos de investigación en biomedicina y clínica para analizar el impacto del paciente de COVID largo y ver cómo desde la ciencia podemos asistir al sistema de salud. Solamente para dar algunos números, Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud, acaban de definir la suma de 11.000 millones de dólares para los próximos 4 años para estudiar el long COVID.
Sí, repito, 11.000 millones de dólares. En una escala mucho más modesta, Inglaterra acaba de definir 50 millones de dólares para 8 proyectos que van a estudiar el long COVID para poder darle al sistema sanitario herramientas científicas para poder abordarlo de la mejor forma. Obviamente que esto también tiene impactos en la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso de vuelta vuelvo a la pregunta de cuándo realmente se termina la epidemia, y la epidemia se va a terminar en algún momento, pero las secuelas de la epidemia pueden estar con nosotros para un porcentaje pequeño, pero significativo en valor absoluto de compatriotas. La profesora Bardazano, en el punto 4, me planteaba el asunto de la incertidumbre de los contagios. Y la verdad es que en un estado de transmisión comunitaria 4, como tenemos ahora, es difícil no contagiarse, de hecho. Porque las máscaras faciales solas no son una protección 100%. Las máscaras faciales son muy buenas, muy útiles, pero son parte de un conjunto de medidas de intervención no farmacológica. Obviamente la vacunación es una herramienta fundamental, pero ninguna vacuna es 100% efectiva, y además hay que esperar a 15 días de la segunda dosis para tener el nivel máximo de inmunidad. Las interacciones humanas necesariamente se dan, y son las interacciones humanas las que llevan al contagio, fundamentalmente. La verdad, el contagio a través de superficies, a través de los meses, se ha demostrado que es un tipo de contagio marginal. En realidad, cuando, por ejemplo, en las unidades de los ómnibus se hacen los estudios desde el Instituto Clemente Estable para ver si hay trazas de SARS-CoV-2 en los ómnibus, son datos muy importantes para seguir el registro de si hay gente que está viajando infectada. Pero es mucho menos probable que se produzca una infección. No es cero la probabilidad, no quiero disminuir esa importancia, pero no ha resultado un mecanismo predominante de infección. El mecanismo predominante de infección tiene que ver con las gotículas que van de una persona a otra, al respirar, más al hablar, más al toser, más al estornudar, más al cantar y más al gritar, con esa escala. Por lo tanto, si uno habla mucho y está infectado, tiene más chance de infectar a otra persona. Si uno canta, más chances todavía. Y ahí empieza a jugar la tríada de distancia, máscaras, ventilación. El tema de la ventilación es muy importante y la evidencia claramente demuestra que en los espacios abiertos, y en eso yo creo que nuestro grupo hizo un aporte importante, cuando al comienzo de la epidemia y la pandemia, a nivel mundial se cerraban los espacios públicos, se cerraban las plazas, se cerraban los parques, se cerraban las pistas de patinaje, se perseguían surfistas en las playas. Nosotros claramente indicamos que ese no era un escenario de contagio. Otra cosa son las aglomeraciones, por eso siempre hablábamos de uso responsable de los espacios públicos y siempre lo defendimos, porque además hay un tema de salud física y salud mental. Es decir, también el derecho a la salud tiene que ver con eso. Y la propia Francia reconoció en la segunda ola que había cometido un grave error en cerrar los espacios públicos durante la primera ola. Afortunadamente, eso se ha podido defender y con algunas disfunciones en algunas zonas del territorio. Creo que Uruguay lo ha llevado relativamente bien, pero es un capital a defender y a proteger en el marco de una epidemia. Los espacios públicos y abiertos, bien aprovechados, no son fuentes de contagio relevantes. Lo que sí tenemos hoy es que hay una red oscura de transmisión. Sobre esto hablamos en la reunión del CDC hace algunas semanas. Y la red oscura de transmisión se puede agrandar cuando hay vacunación, porque con la vacunación puede haber un conjunto de personas vacunadas asintomáticas que aún puedan transmitir la enfermedad. Por lo tanto, nosotros tenemos una red oscura de transmisión muy grande, sobre todo porque todavía hay mucha gente joven que no se ha vacunado y son las edades que van entre los 15 y los 35, 40 años las que tienen más interacciones y las que son capaces de generar mayor transmisión, y por lo tanto la red oscura de transmisión genera una incertidumbre enorme
en relación a dónde se están produciendo los contagios, con el agravamiento que nosotros como país hemos perdido la herramienta del rastreo, y como esa herramienta prácticamente está funcionando en forma muy parcial, es muy difícil saber por dónde provienen los contagios. La relajación eventual de las medidas, que no es para hoy, sino será para algún momento más adelante, tendrá que ser muy progresiva, muy regulada, muy monitorizada y siempre basada en evidencia, y seguramente haya avances y retrocesos. También tenemos que pensar, como está pasando ahora en Inglaterra, que la penetración de nuevas variantes puede enlentecer estos procesos de reapertura. Y para cerrar, 2 o 3 asuntos que me parece que entran en el área del derecho internacional y conectan con la bioética. Y no voy a expedirme sobre estos asuntos, simplemente para marcarlos. Por un lado está todo el tema del pasaporte sanitario. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo la Organización Mundial de la Salud, de la cual Uruguay es parte, precalifica vacunas y que esas vacunas precalificadas puedan de alguna forma racionalizar lo que es la circulación de las personas en un mundo en pandemia? Por otro lado, el asunto de la investigación internacional, ahora promovida por Estados Unidos, Europa, Japón y Australia, acerca de los orígenes del SARS-CoV-2. Si bien la comunidad científica mayoritariamente suscribe la idea de que este virus fue producto de una adaptación de naturales, permanecen preguntas y ahí se mezcla también temas de carácter geopolítico. Creo que hay que estar atentos a las investigaciones que se van a realizar. Del punto de vista tecnológico, no se puede descartar, nunca se descartó. Sí hay elementos que muestran que puede haber habido una trayectoria mutacional y adaptativa hacia las formas de SARS-CoV-2 que conocemos, inclusive fue cambiando a lo largo de la pandemia, porque la cepa original que salió de Wuhan ya ha tenido cambios muy grandes. De hecho, la que tiene Uruguay, la P1, contiene un conjunto de modificaciones con respecto a aquella que salió de la China. Pero son asuntos que van a estar arriba de la mesa, por lo menos, yo diría que para el próximo año. Y ahí va a entrar lo jurídico, lo científico, lo legal, lo ético y lo geopolítico, todo junto. Finalmente, un tema importante que es el tema vacunas y gobernanza de las vacunas a nivel internacional, porque la pandemia solo se terminará cuando se termine prácticamente en todos los países del mundo. Creo que recién ahora los países centrales se están empezando a dar cuenta que nadie va a estar seguro, y mucho menos cuando se generan nuevas variantes, lo que le está pasando ahora a Inglaterra con la penetración de la variante Delta, hasta que en el mundo no bajen los niveles de circulación a niveles que generen un control de la epidemia. Les agradezco la invitación. Reitero que Uruguay sigue en un estado situacional 4, que es el de mayor gravedad de la OMS. Por lo tanto, estamos en una situación bastante paradójica, con un nivel de vacunación alto, creciente, pero por otro lado con una situación epidemiológica que todavía dista mucho del control. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Radi. Tengo acá una pregunta que hace el profesor Sarlo, que es, bueno, con relación a esto último de las vacunas a nivel mundial, pregunta respecto de el panorama mundial y la valoración en torno a la obligatoriedad de la vacunación para enfermedades como esta. Muchas gracias. En realidad, los países han ido por delante de la Organización Mundial de la Salud y también muy impulsado por organizaciones, en particular la IATA, que es la organización internacional que regula los vuelos aéreos, que naturalmente en un mercado de vuelos muy deprimido están haciendo todo lo posible para la reactivación. Pero hoy el organismo regulador internacional en el cual todos nuestros países han adherido, que la OMS, no se ha despedido al respecto,
sí está haciendo una precalificación de vacunas. De hecho, ha sido una muy buena noticia para Uruguay, que hace unos 10 días la OMS dio la aprobación de emergencia a la vacuna Sinovac. La de Pfizer fue la primera o la segunda aprobada, por lo tanto, AstraZeneca ya había sido aprobada y ahora Sinovac fue aprobada por la OMS. Por lo tanto, el portafolio de vacunas que manejó Uruguay hoy tienen aprobación por la OMS. Eso es muy bueno porque aún con esas restricciones por fuera de la OMS que distintos países pudieran imponerle a los viajeros, estas vacunas ya estarían aceptadas en la medida que un país pertenezca a la Organización Mundial de la Salud, lo debería aceptar. Y digo lo debería porque todo esto está en el aire y está dependiendo básicamente de lo que cada gobierno quiera hacer. El tema de los pasaportes sanitarios son un tema muy debatido. En general, los bioeticistas son muy renuentes a esto, sobre todo porque se genera una gran discriminación en la medida que el acceso a las vacunas ha sido tremendamente limitado aún en el mundo. Entonces es un tema que es bien complicado. Yo no quiero adelantar mi opinión en este momento. Me gustaría que esta discusión, y así se lo planteamos al Senado cuando fuimos a la comisión especial que ahora se desarmó del COVID-19, que el país tomara este tema como tema para discutir en los foros internacionales y que no cada país o cada región decidiera por sí y ante sí con qué vacuna permite la entrada o no. Y repito, en un mundo donde ha habido una distribución absolutamente desigual de las vacunas y donde hay enormes zonas del planeta, inclusive en Latinoamérica, que no han tenido acceso a ninguna vacuna. Así que ahí se mezcla mucho aspectos bioéticos, aspectos sanitarios, aspectos legales y aspectos de gobernanza internacional. Tengo otra pregunta que voy a ver si soy capaz de hacerla correctamente, y es si en términos científicos es posible, vinculado a esto que decías de la investigación de los orígenes del virus, si es posible determinar la responsabilidad científicamente en la creación o en la puesta en circulación del virus. Sí, en varios países desde el año 2014, pero yo no sé qué es lo que pasa en China, se ha prohibido la generación de virus quiméricos que puedan generar riesgo para la salud mundial. Estos son experimentos de ganancia que desde el punto de vista científico pretenden entender cuál o cuáles factores de un patógeno promueven la infectividad con la idea de buscar formas de neutralizar esto. Es como un experimento que pretende exagerar alguna propiedad fenotípica del patógeno para luego desarrollar con mayor claridad una terapéutica. Pero olvidándonos de cualquier posibilidad conspirativa, por lo menos transitoriamente, muchas veces lo que ocurren son accidentes de laboratorio. Y esto ya ocurrió en el mundo. Es decir, es lo que se llaman los lab leaks, o sea, las fugas de laboratorio, que inclusive terminaron en el año 2013 con un conjunto pequeño de personas infectadas en unos laboratorios de China donde se habían hecho experimentos con virus quiméricos, que afortunadamente eso se logró apagar. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, la posibilidad existe. Vuelvo a repetir que la gran mayoría de nosotros, los científicos, consideramos que las huellas genéticas que tiene SARS-CoV-2 son compatibles con una evolución natural del virus a través de distintos intermediarios antes de llegar al humano. No hay claras huellas de manipulación genética en el genoma de SARS-CoV-2, pero aún así falta mucha mayor transparencia, y pensando además que el Instituto de Virología de Wuhan es uno de los más grandes del mundo y donde se hacen un montón digamos, que tienen con biología viral. Entonces, desde el punto de vista técnico hay que acceder a la información, va a ser una investigación muy compleja, hay que ver si los países tienen acceso a esa información,
Pero básicamente hay que entrar al laboratorio sin ver las carpetas, dicho de una forma muy sencilla. Tengo dos preguntas más. Una es pregunta de penalista. Si de un análisis clínico forense es posible determinar que una persona fue la que contagió a otra. Y ya te hago la otra pregunta, es desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina, si el sistema de salud de nuestro país está preparado para atender los requerimientos del long COVID. Bien, sobre la primera pregunta, la respuesta es no, porque excepto que se hiciera en condiciones de confinamiento, con, por ejemplo, persona A infectada y persona no infectada, no. O un grupo muy finito controlado, cuando uno está en un sistema abierto, como es una sociedad, las huellas genómicas seguramente sean idénticas. Y aunque no fueran idénticas, inclusive pueden no ser idénticas porque hay una evolución viral existente dentro de nosotros mismos, eso también puede pasar, esos son temas técnicos bastante complicados. Pero la respuesta es que no, no se puede saber, sí se puede saber si las dos personas estuvieron infectadas con la misma variante, pero esa información no va a ser suficiente para definir que una persona infectó a otra. Esta pregunta me lo hicieron previamente, hace un tiempo, un colega que trabaja en el área del derecho y justamente le decía que es evidencia inferencial. Ahí yo desconozco en el mundo del derecho cuánto una evidencia inferencial sirve como prueba, pero desde el punto de vista científico sería muy difícil, excepto se trabajara en sistemas bastante cerrados y confinados, lo cual no estaría ocurriendo en un funcionamiento de vida habitual. Podrían haber situaciones particulares, ¿verdad? Dentro de un trabajo, dentro de un salón, pero habría que medir a todo el mundo, es decir, habría que generar protocolos que irían mucho más allá del que infecta y del infectado, es decir, habría que contemplar mucho más elementos. Y sobre lo último que me preguntaron es decir, el sistema científico y sanitario tiene las capacidades para abordar el tema long COVID. Ahora, que tenga las capacidades no quiere decir que las capacidades se van a materializar. Y ese es un motivo de preocupación, porque hay que tener una visión técnica, una visión política y una visión sanitaria y una visión económica del asunto para poder generar equipos de salud integrados que reciban al paciente con long COVID, que realmente definan si eso es un long COVID o no, si es un COVID largo o no lo es, y cuál es el impacto sobre su actividad personal, laboral, profesional. Ese es un gran desafío. Capacidades técnicas hay. Capacidades institucionales hoy, yo entiendo que hay que generarlas. Esa sería mi respuesta. Pero por eso lo quise plantear. Bueno, muchas gracias, profesor Radi. Ha sido la verdad que aprendimos mucho. Muchísimas gracias.